Se suponía que sería un fin de semana tranquilo. Por primera vez en meses, tendría la casa para mí sola. Mis 5 compañeros de piso se habían ido, y me esperaba un par de días sin interrupciones, sin risas o gritos a deshoras. La oportunidad de disfrutar de ese pequeño placer era rara y preciosa en la vida de una estudiante universitaria. Aprovechando la soledad, me recosté en el sofá, con una copa de vino tambaleante sobre el borde de la mesa de centro. La habitación estaba tenuemente iluminada por la luz de la televisión, que murmuraba sus programas nocturnos. No había más compañía que el ocasional crujido del suelo de madera, un sonido tan familiar que apenas lo notaba. El primer ruido extraño me tomó por sorpresa. Era tenue, apenas perceptible, como un roce suave, como si unas uñas largas rasparan la madera del porche delantero. Al principio, lo descarté como cualquier otra cosa, tal vez el gato del vecindario deslizándose por el porche, como a menudo hacía. Sin embargo, el sonido se repitió, esta vez con más fuerza, más insistente, como si fuera una advertencia. Mi corazón dio un vuelco cuando vi una sombra oscilar contra la ventana. Me congelé en el sitio, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. La lógica me decía que seguramente era nada, que estaba sola y a salvo. Pero el miedo pocas veces responde a la razón. Inspiré hondo y temblorosamente, y me acerqué a la ventana. Miré hacia afuera, pero solo me recibió la oscuridad, espesa y pesada como el silencio que envolvía la casa. Di un paso atrás, tratando de convencerme de que no había nada, cuando de repente, un pedazo de cemento atravesó la ventana de la cocina, rompiendo el vidrio en una lluvia de fragmentos. El sonido del estallido fue ensordecedor. La conmoción me dejó paralizada. Por un largo momento, no pude moverme, mis ojos fijos en el vidrio roto esparcido por el suelo, el mundo a mi alrededor en completo silencio. Luego, el pánico comenzó a abrirse paso, haciendo que mi corazón latiera con fuerza mientras retrocedía, las manos temblorosas y las piernas apenas capaces de sostenerme. Mi instinto despertó. Tropecé hacia la puerta trasera, asegurándome de que estuviera cerrada con llave. La agonía del silencio que siguió fue insoportable, la tensión, una presión en mi pecho. Me alejé poco a poco, moviéndome por las sombras para no llamar la atención. Las palabras de mi abuela resonaron en mi mente, un consejo antiguo pero sencillo: si alguna vez alguien intenta entrar, apaga todas las luces. Tú conoces esta casa mejor que ellos. Tomando aire con dificultad, alcancé el interruptor de luz, sumiendo la casa en la oscuridad. Cada fibra de mi ser gritaba que corriera, pero sabía que debía quedarme. Mi corazón latía tan rápido que sentía como si llenara toda la habitación con su sonido, mientras yo escuchaba, mi única defensa, el silencio y las sombras. Entonces, el pomo de la puerta comenzó a girar, dedos ajenos presionando, probando la cerradura. Una oleada de pánico me atrapó, y el miedo se instaló en mi pecho como un puño cerrado. A través de la pequeña ranura de la ventana rota, apenas podía distinguir la figura de una persona. ¿Y si lograba entrar? El impulso desesperado de sobrevivir me obligó a quedarme inmóvil, mientras sus movimientos se hacían más frenéticos. Inspiré de nuevo, deslizándome hacia mi habitación, apoyando la espalda contra la pared mientras agarraba un palo de hockey, el único arma que pude encontrar. La sostuve con fuerza, aunque sabía que el miedo en sí era una defensa más fuerte que cualquier madera. Un segundo golpe en la puerta resonó, esta vez más insistente, casi como si supiera que había alguien dentro. El sonido de sus pasos, pesados y decididos, resonó en el suelo, fusionándose con los latidos de mi corazón. Me agaché, los dedos crispados en el palo, los dientes apretados para evitar hacer ruido. Cada segundo que pasaba era una eternidad, cada sentido alerta, anticipando el momento en que él entraría. Solo la delgada madera de la puerta me separaba de él, pero en ese instante, sentí que era una muralla. Frágil, pero lo único que tenía. Los minutos se arrastraron, mis oídos aguzados, tensos para captar cualquier sonido. La oscuridad en el cuarto se sentía como un vacío, una ausencia total de vida. El silencio era insoportable, como si la casa misma estuviera reteniendo el aliento. En la penumbra, mis ojos fijos en el tenue contorno de la puerta, preparada para reaccionar en cualquier momento.
Los sonidos finalmente cesaron, dejando un silencio escalofriante que me llenó de un miedo aún mayor. Finalmente, me atreví a respirar, creyendo, solo por un segundo, que el intruso se había ido. Relajé mi agarre en el palo de hockey, mis músculos tensos por el esfuerzo de permanecer agazapada. No me había movido un centímetro cuando, de repente, el silencio se rompió por un estallido ensordecedor. La puerta principal se abrió de golpe, y unos pasos retumbaron en el interior, cada uno un eco áspero en la oscuridad. El intruso había encontrado la forma de entrar, y ya no había dónde esconderse. Me encogí en un rincón, deseando hacerme invisible mientras los pasos se acercaban, pesados y decididos. La casa ya no era mía, ahora pertenecía a esa sombra que acechaba en el pasillo, su presencia llenando cada rincón, cada espacio. Vi su silueta pasar por el umbral, una figura oscura contra la débil luz que entraba por la ventana rota. Se detuvo, como si sintiera mi cercanía. Su respiración era profunda y rasposa, una especie de gruñido, y mis pulmones parecían quedarse sin aire mientras trataba de no hacer ruido. Sin pensarlo demasiado, me deslicé bajo la cama, aplastándome contra el suelo. El espacio era pequeño, pero suficiente. Apreté el palo de hockey con fuerza, mis manos resbaladizas de sudor, mientras el hombre entraba en la habitación. Sus botas resonaban contra el suelo de madera, cada paso amplificando mi terror. Murmuraba algo para sí mismo, palabras que no pude entender, pero que destilaban frustración y rabia. La linterna que llevaba barrió la habitación, iluminando fragmentos de polvo suspendidos en el aire. Contuve la respiración, mordiendo mi labio hasta que el sabor metálico de la sangre inundó mi boca, rogando no hacer el menor sonido. La luz se acercaba, rozando el borde de la cama. Apreté el palo con más fuerza, lista para defenderme si él se acercaba más. Pero, milagrosamente, se dio media vuelta, maldiciendo entre dientes mientras abandonaba la habitación. La puerta principal se cerró de golpe, y la casa volvió a sumirse en el silencio. Permanecí bajo la cama, inmóvil, esperando alguna señal de que él podría regresar. Los minutos pasaron, luego horas, pero no me atreví a moverme. Eventualmente, la adrenalina comenzó a desvanecerse, dejándome temblorosa y débil, exhausta de tanto miedo. Solo cuando la tenue luz del amanecer se filtró por la ventana, me arrastré hacia afuera, cada músculo doliéndome, con los eventos de la noche grabados en mi mente. Llamé a la policía, mi voz apenas audible, tratando de explicar lo sucedido. Llegaron con sus preguntas, pero apenas pude responder, aún entumecida por la experiencia. No había rastro del intruso, ninguna pista, excepto el vidrio roto y el silencio profundo y perturbador que había dejado tras de sí. Las semanas pasaron, y la vida volvió a una especie de normalidad retorcida. La casa nunca volvió a ser la misma, las sombras se quedaron en cada rincón, y cada crujido me recordaba la presencia de esa noche. Mis compañeros de casa regresaron, ajenos al terror que había habitado los espacios vacíos en su ausencia. Nunca les conté toda la historia, algunas cosas era mejor dejarlas en la oscuridad. Pero cada noche, me sentaba en la penumbra, esperando, escuchando. La casa volvía a ser mía, sí, pero el recuerdo permanecía, acechando en las esquinas, esperando los momentos de quietud en los que estaba sola. El silencio, que alguna vez fue un consuelo, ahora era un recordatorio de que la oscuridad tiene su propio tipo de presencia. Esa mañana de invierno era más fría que de costumbre. Una fina capa de escarcha cubría las ventanas, reflejando un brillo extraño y helado en el interior de la casa. Mi hermana Lucía y yo terminábamos el desayuno, los restos de los cereales y la leche aún esparcidos en la mesa. Nuestra madre había salido por el día y nosotras planeábamos caminar hasta la casa de la tía Beatriz, a solo unas pocas cuadras, para pasar la tarde. No era la primera vez que nos dejaban solas, pero esa mañana la casa parecía inusualmente quieta, envolviéndonos en un silencio que nos rodeaba mientras recogíamos nuestras cosas. El sonido de golpes en la puerta rompió de golpe la calma, resonando por el pasillo vacío. Los ojos de Lucía se encontraron con los míos, su tenedor suspendido en el aire. ¿Oíste eso?, susurró, apenas audible. Asentí, mi corazón latiendo con fuerza. A veces,
Pasaban por la casa vendedores o algún vecino despistado, pero aquel golpe sonaba diferente, urgente, casi enfadado. Nos quedamos inmóviles por un instante, sin atrevernos a movernos. Un segundo golpe, más fuerte esta vez, rompió el silencio. Quizás es la tía Bea, murmuró Lucía, intentando sonar tranquila. Pero pude ver la duda en sus ojos, la tía siempre llamaba antes de venir. Los segundos se estiraron, y finalmente reuní el valor para mirar por la ventana. Me deslicé hasta el borde de la sala, y con cuidado, eché un vistazo hacia afuera. Contuve el aliento. No había nadie. El porche estaba vacío, el jardín tan quieto como antes. Aquello debería haber sido un alivio, pero solo incrementó mi ansiedad. Me volví hacia Lucía, negando con la cabeza. No hay nadie. Ella intentó reírse, quitándole importancia al momento, pero la tensión flotaba en el aire, tangible y densa. Continuamos recogiendo, tratando de ignorar lo que acababa de pasar, pero en el fondo, un leve temor comenzaba a crecer, enraizándose en nosotras. Justo cuando comenzábamos a relajarnos, escuchamos un sonido extraño, un raspado suave, como metal arañando el vidrio. Nos miramos con el pánico reflejado en nuestros rostros, y sentí un escalofrío recorrerme al darme cuenta de que el ruido provenía de la ventana. Me acerqué con cautela a la ventana del baño, esa pequeña con vidrio texturizado que distorsionaba todo lo que quedaba al otro lado. A través de la opacidad, distinguí una figura oscura, inmóvil y amenazante. Me quedé paralizada, incapaz de apartar la vista, hasta que una mano apareció, presionándose contra el vidrio, los dedos extendidos. El gesto dejó una marca borrosa, una mancha que me transmitió un frío helado hasta los huesos. «Cierra la puerta», susurré a Lucía, mi voz temblando. Ella corrió hasta el baño y giró el cerrojo, sus manos temblorosas. Ambas retrocedimos, acurrucándonos cerca del lavabo, apenas respirando. Un fuerte golpe estalló en la puerta principal. Quienquiera que estuviera afuera no solo intentaba entrar, estaba decidido. Los golpes se volvían cada vez más fuertes, sacudiendo el marco de la puerta con cada embate. Apreté la mano de Lucía, sintiendo su pulso tan rápido como el mío. «Llama a la policía», le indiqué en silencio, y con manos temblorosas busqué el teléfono, mis dedos tropezando al intentar marcar en medio del pánico. La voz de la operadora sonaba calmada, preguntando detalles, pero apenas podía concentrarme en lo que decía. «Alguien está intentando entrar», logré susurrar, mi voz un hilo de sonido por encima de los golpes en la puerta, cada vez más insistentes. Lucía contenía las lágrimas, su rostro pálido mientras susurraba palabras de consuelo que se sentían vacías en el terror que nos rodeaba. De repente, los golpes cesaron. Nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración, intentando captar cualquier sonido del otro lado. El silencio era tan inquietante como el ruido había sido, y el aire parecía espeso, cargado de una sensación de peligro inminente. Abracé a Lucía, nuestras espaldas pegadas contra las frías baldosas del baño mientras esperábamos, cada segundo alargándose en lo que parecía una eternidad. Por un breve, esperanzador momento, pensé que tal vez él se había rendido, que se había marchado. Pero mientras me inclinaba hacia la puerta, lo escuché, un crujido suave en la sala, un sonido que me recorrió como una descarga eléctrica. Pude ver en los ojos de Lucía que ella también lo había escuchado. Alguien estaba dentro de la casa. Nos aferramos una a la otra, demasiado asustadas para emitir un solo sonido. Los pasos eran lentos, deliberados, como si él saboreara cada movimiento, disfrutando del efecto de su presencia en nosotras. Mi mente volaba, un torbellino de pensamientos, cada uno más aterrador que el anterior. Otro crujido, más cercano esta vez, mientras avanzaba por el pasillo. Mi mente buscaba desesperada alguna idea, algún plan. Estábamos atrapadas, nuestra única esperanza era permanecer escondidas y esperar que él se marchara sin encontrarnos. Apreté la mano de Lucía, sintiendo su pulso junto al mío, ambas unidas en nuestro terror silencioso. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta del baño. Podía escucharlo respirar, su respiración pesada y deliberada llenando todo el espacio. Sabía que estábamos allí. El pomo de la puerta comenzó a moverse, girando de un lado a otro mientras él probaba la cerradura.
Contuvimos la respiración, nuestro único refugio, el frágil cerrojo que nos separaba de él. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. El pomo se soltó, los pasos retrocedieron, y después de lo que parecieron horas, escuchamos la puerta principal abrirse y cerrarse. Nos quedamos en el lugar, demasiado asustadas para movernos, incapaces de creer que realmente había terminado. Finalmente, reuní el coraje para asomarme fuera del baño. La casa estaba en silencio, pero algo se sentía mal, una sensación de que algo había sido dejado atrás. Recorrí el pasillo, mi corazón latiendo con fuerza, mis ojos explorando cada sombra. La sala estaba revuelta, cajones abiertos, papeles esparcidos por el suelo. Pero no había rastro del intruso. Era como si hubiera desaparecido, dejando solo una presencia que parecía reverberar en cada rincón. Cuando mamá regresó, nos encontró todavía temblando, con los rostros pálidos mientras le contábamos cada detalle de esa horrible mañana. Nos abrazó, intentando tranquilizarnos, pero el terror de esa mañana había dejado una marca imborrable en ambas. Ella limpió el desorden, intentando devolvernos una sensación de normalidad, pero mientras arreglaba, pude ver el mismo miedo reflejado en sus ojos. Los días pasaron, pero la casa nunca volvió a sentirse igual. Cada ruido, cada sombra parecía llevar un eco de esa mañana. Por las noches, permanecía despierta, atormentada por el recuerdo de la mano en la ventana, los pasos en el pasillo, el sonido de su respiración al otro lado de la puerta. Eventualmente, la vida retomó su rutina, y Lucía y yo comenzamos a reír de nuevo, a jugar de nuevo, pero el recuerdo persistía, un espectro silencioso que colgaba sobre nosotras. Aprendimos algo esa mañana, que la seguridad era solo una ilusión, que incluso en la comodidad familiar del hogar, la oscuridad podía infiltrarse. Nunca hablamos de esto con nadie más, nunca mencionamos la huella de la mano que permaneció en la ventana durante semanas, o los casi imperceptibles arañazos en la puerta del baño. Para los demás, era solo una historia, un incidente aislado en un vecindario tranquilo. Pero para nosotras, fue una lección de miedo, un recordatorio de la vulnerabilidad que yace bajo cada puerta cerrada. Y aunque la huella de la mano eventualmente se desvaneció, el recuerdo permaneció, grabado en las paredes, testigo silencioso del día en que la oscuridad vino a llamar. Mudarse a ese viejo edificio de apartamentos a los 19 años fue un acto de desesperación silenciosa. Sin dinero y sin otro lugar a donde ir, aquel edificio deteriorado parecía la única opción. Al principio, intenté ver el lado positivo, imaginando que era una oportunidad para construir una vida propia, aunque fueran esas paredes llenas de grietas y ventanas opacas, como si nunca hubieran sido limpiadas. Era un refugio precario, sí, pero era lo único que tenía. Me repetía que esos problemas, las luces parpadeantes, el olor a humedad eran temporales, que pronto encontraría algo mejor. Aún no sabía que ese lugar no me soltaría tan fácil, que se adheriría a mi vida, enredando sombras en cada rincón de mis días. Pasaron unos meses antes de que mi novia, Julia, se mudara conmigo. Su presencia llenó el apartamento de una calidez que hasta entonces había estado ausente. Ella era mi fuerza, mi refugio en medio de un ambiente que cada día me resultaba más inquietante. Las paredes respiraban polvo y sombras, y el edificio estaba habitado por personas que parecían preferir no ser vistas. Los residentes pasaban como espectros por los pasillos, siempre con la mirada baja, como si evitar el contacto fuera una regla no escrita. Una noche, mientras cenábamos, un golpe fuerte resonó en la puerta. Julia y yo intercambiamos una mirada, no conocíamos a nadie en ese lugar, y mucho menos esperábamos visitas. Dudé antes de levantarme para abrir, un extraño escalofrío recorriéndome la espalda. Cuando abrí la puerta, me encontré frente a un joven de mi edad, con una sonrisa torcida que no alcanzaba sus ojos. Tenía una energía inquieta, cambiando su peso de un pie a otro, como si estuviera demasiado ansioso para quedarse quieto. «Hola, soy Luis. Me acabo de mudar al departamento de al lado», dijo, extendiendo una mano. Su apretón fue firme, un poco demasiado fuerte. Mientras lo saludaba, sus ojos recorrían nuestro apartamento, fijándose en los muebles escasos y en las cajas aún sin desempacar. Había algo en su mirada que me puso en alerta, una intensidad,
como si estuviera memorizando cada detalle. Julia apareció a mi lado, esbozando una sonrisa educada. La mirada de Luis se detuvo en ella un instante más de lo necesario, una expresión en su rostro que me incomodó. Encantado de conocerlos, dijo finalmente, soltando mi mano. Ya saben, si alguna vez necesitan algo, aquí estoy, al lado. En las semanas siguientes, Luis parecía estar siempre presente. Cada vez que salía al pasillo, allí estaba él, apoyado contra la pared o saliendo de su apartamento justo cuando yo pasaba. Siempre tenía algo que decir, una broma, un comentario, o un dato sobre su vida que resultaba un poco demasiado personal. Me contaba sobre peleas en las que se había metido, amigos que lo habían traicionado, una exnovia que, según él, había destrozado su vida. Julia empezó a inquietarse. Hay algo extraño en él, me dijo una noche mientras estábamos en la cama, escuchando el leve zumbido del refrigerador y los crujidos del edificio. No me gusta cómo me mira. Asentí, sintiendo la misma incomodidad cada vez que los ojos de Luis se posaban en ella. Pero, ¿qué podía hacer? Vivía al lado, y confrontarlo parecía solo un camino hacia problemas mayores. Una noche, Luis nos invitó a su departamento para tomar unas copas. Quería negarme, pero había algo en su tono que hacía que la invitación sonara más como una orden que como una propuesta. Julia me miró, su desconfianza evidente, pero ambos supimos que negarnos no era una opción. Luis no era el tipo de persona con la que uno quería enemistarse. Su apartamento estaba débilmente iluminado, con cortinas gruesas que bloqueaban cualquier vista de la calle. El aire estaba impregnado del olor a cigarrillos y algo más, algo agrio y metálico. Había 3 hombres más en la sala, tipos toscos con miradas vacías y sonrisas que nunca llegaban a sus ojos. Luis los presentó como amigos, pero el ambiente se sentía más como una reunión de conspiradores que como una simple reunión. A medida que avanzaba la noche, la conversación tomó un giro oscuro. Luis comenzó a hablar nuevamente de su exnovia, su voz cargada de resentimiento. Sus amigos reían, incitándolo, sus ojos brillando con una mezcla de malicia y curiosidad morbosa. Julia estaba rígida a mi lado, su mano apretando la mía bajo la mesa. Sentí su incomodidad reflejada en la mía. Finalmente, inventé una excusa sobre tener que trabajar temprano y nos marchamos. Luis nos observó irnos, su expresión indescifrable, pero había un destello en sus ojos que me puso la piel de gallina. De regreso en nuestro apartamento, Julia se volvió hacia mí, pálida. Es peligroso, susurró, su voz temblando. No quiero volver a estar cerca de él. Estuve de acuerdo, y tratamos de evitar a Luis después de eso, manteniendo nuestras interacciones breves y cordiales. Pero Luis no entendió la indirecta. Comenzó a aparecerse frente a nuestra puerta a horas extrañas, siempre con alguna excusa, había oído un ruido, pensaba que había olvidado algo en nuestra casa, solo quería saber cómo estábamos. Cada vez, sentía una creciente sensación de angustia, una certeza de que nos estaba observando, controlando. Una noche, Julia me despertó de un sacudón, su rostro pálido de miedo. Alguien está afuera, susurró. Mi corazón se aceleró mientras me deslizaba hasta la ventana, corriendo la cortina lo suficiente para ver. Allí, en la tenue luz del pasillo, estaba Luis. Miraba fijamente nuestra puerta, su expresión oscura, como si estuviera contemplando algo siniestro. No tocó la puerta, solo se quedó ahí, observando. Esperamos, conteniendo la respiración, hasta que finalmente se fue. Después de eso, manteníamos las luces apagadas por la noche, tratando de no atraer su atención. Pero Luis era incansable. Lo escuchábamos en el pasillo, sus pasos resonando, a veces deteniéndose justo fuera de nuestra puerta antes de seguir. Era como si estuviera jugando con nosotros, disfrutando de nuestro miedo. Entonces llegó la noche en que todo se rompió. Era pasada la medianoche, y el edificio estaba en completo silencio. Julia y yo estábamos en la cama, intentando dormir, cuando un fuerte golpe nos despertó de golpe. Me incorporé, el corazón latiendo con fuerza, al escuchar pasos justo fuera de nuestra puerta. Julia me apretó el brazo, pálida. «¿Es él?», susurró, su voz apenas audible.
Otro golpe, más fuerte esta vez, y reconocí la voz de Luis. Abraham, gritó, sus palabras arrastradas y agresivas. Me quedé helado, mi mente girando, sabiendo que si abría la puerta, estaríamos a su merced. Alcancé mi teléfono, marcando el número de emergencias con los dedos temblorosos. Susurré al operador, explicando la situación, sintiendo que cada segundo se alargaba en una eternidad mientras esperábamos que llegara ayuda. Luis continuaba golpeando la puerta, gritando obscenidades, lanzando amenazas que no me atreví a repetir. Julia temblaba, su miedo palpable, y la abracé, tratando de ofrecerle el poco consuelo que podía. De repente, los golpes cesaron, y un silencio denso llenó el apartamento. Me esforcé por escuchar cualquier movimiento, pero la quietud era tan aterradora como el ruido. Y entonces, sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe, la cerradura cediendo bajo el peso de Luis. Se tambaleó dentro, su rostro torcido de ira, sus ojos desorbitados. ¿Qué? ¿Se creen mejores que yo?, se burló, avanzando hacia nosotros. Su voz era burlona, amenazante, como si disfrutara el poder que tenía sobre nosotros en ese momento. Retrocedimos, atrapados por el miedo, sabiendo que no había salida. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de alcanzarnos, el sonido de sirenas llenó el aire. Luis se congeló, su expresión cambiando de ira a pánico al darse cuenta de que la policía estaba en camino. Retrocedió, desapareciendo en el pasillo, desvaneciéndose en las sombras justo cuando la policía irrumpió en el apartamento. Les contamos todo a los agentes, nuestras palabras atropelladas en un intento frenético por transmitir el horror de la noche. Registraron el apartamento de Luis, encontrando una colección de objetos robados, notas perturbadoras y un cuchillo pequeño, manchado de algo que parecía sangre. Era evidente que Luis no solo había sido una molestia, era un peligro, una bomba de tiempo. Luis fue arrestado, pero el daño ya estaba hecho. Nuestra sensación de seguridad se había roto, y el apartamento que había sido nuestro refugio se había convertido en un lugar de miedo. Nos mudamos poco después, dejando atrás los recuerdos de esa noche y la sombra que Luis había arrojado sobre nuestras vidas. Pero incluso en nuestro nuevo hogar, no podía deshacerme de la sensación de que aún nos estaban vigilando. Cada crujido, cada sombra parecía llevar un eco de Luis, un recordatorio de que la oscuridad no siempre queda detrás de puertas cerradas. El primer aviso fue un mensaje, una voz desconocida en mi bandeja de entrada, demasiado familiar, comentando detalles que nunca había compartido. Al principio, lo ignoré, asumiendo que era el precio de la fama en Internet. Pero luego los mensajes se volvieron más personales, más invasivos, hasta que ya no parecían las palabras de un fan. Eran advertencias, enviadas por alguien que había cruzado la línea entre un admirador distante y un observador silencioso. Fue entonces cuando lo entendí, alguien allá afuera no solo me seguía, me estaba vigilando, esperando. Cuando inicié mi canal, era solo por diversión. Quería documentar mi vida, compartir mi amor por los autos clásicos y conectar con una comunidad apasionada por los motores antiguos y el mantenimiento de precisión. Al principio era sencillo, yo y mi cámara, grabando largas horas en mi garaje o conduciendo por tramos solitarios de carretera. Pero mi audiencia creció más rápido de lo que imaginé. Recuerdo la emoción de ver mi primer vídeo llegar a las 1000 visitas, luego a las 10.000. Y de repente, no era solo el garaje, me invitaban a eventos, entrevistas, incluso apariciones en televisión. La atención era embriagante, y me dejé llevar. Cuanto más publicaba, más seguidores ganaba, y pronto estaba viviendo una vida de ensueño. Mi canal se convirtió en una ventana a mi mundo, no solo mostraba mis autos, sino también cada aspecto de mi vida, los nuevos relojes, el garaje con tecnología de última generación, e incluso mi casa, con su jardín amplio y su ubicación aislada, lejos del ruido de la ciudad. No me di cuenta de cuánto estaba revelando, de lo fácil que era para otros cruzar la delgada línea entre lo público y lo privado. El primer comentario extraño llegó después de un vídeo particularmente popular, un recorrido por mi oficina y mi sala de colección. No era el típico mensaje, era vago, casi críptico. Bonita casa, me encantan las vigas expuestas en el estudio. Sentí un nudo en el estómago mientras lo releía. Había mostrado el estudio en una toma rápida,
apenas un segundo mientras recorría el pasillo. Pero ignoré la incomodidad. Después de todo, los fans eran observadores, eso era parte de lo que los hacía tan leales. Pasaron unas semanas, y luego los mensajes se volvieron más frecuentes y extraños. Vi el Shelby GT amarillo. No se ven muchos por aquí. No había mostrado el Shelby en mucho tiempo, era mi auto favorito, el que reservaba para días en los que quería conducir sin la presión de filmar. Revisé mis últimos vídeos, buscando en cada cuadro, pero no encontré evidencia de que el Shelby hubiera salido. Tal vez había aparecido de fondo, me dije, intentando ignorar la creciente sospecha de que alguien sabía más de lo que debía. Luego llegaron los paquetes. El primero era una caja pequeña, envuelta en papel marrón, sin remitente. La abrí con cautela, encontrando solo una fotografía en su interior, una imagen borrosa, ligeramente desenfocada de mi garaje. La luz indicaba que fue tomada de noche, con la puerta del garaje parcialmente abierta, revelando una franja del Dodge Challenger rojo. Un escalofrío recorrió mi espalda. No había tomado esa foto, y nadie más tenía acceso a mi garaje. Pensé en ir a la policía, pero decidí no hacerlo. Después de todo, no sabía quién la había enviado, y ¿qué podría denunciar? ¿Un fan demasiado entusiasta con un buen lente? Guardé la foto, tratando de convencerme de que era solo eso. Días después, llegó un segundo paquete. Esta vez contenía un pequeño trozo de metal, quemado y retorcido. Al principio pensé que era basura, pero al examinarlo mejor, me di cuenta de que era la bisagra de la puerta de un auto antiguo. Dentro de la caja había una nota, escrita con una caligrafía temblorosa: ¿te falta algo? Una sensación de náusea me invadió. No había mostrado el Challenger en los vídeos últimamente porque estaba en proceso de restauración, sin las bisagras, con la puerta apoyada mientras esperaba una pieza de repuesto. No había publicado nada sobre la restauración, ni compartido fotos. La única forma en que alguien podría saberlo era si lo había visto con sus propios ojos. Sentí el peso de cada segundo mientras observaba la caja, mi mente inundada de preguntas sin respuesta. Esa noche apenas dormí. Dejé las luces encendidas, y cada crujido de la casa se amplificaba, como si algo o alguien se moviera justo fuera de mi vista. La mañana llegó, trayendo un alivio fugaz que desapareció cuando revisé mi teléfono. Había un nuevo mensaje en mi último vídeo. Parece que alguien tiene problemas con el auto. Espero que no te quedes varado mucho tiempo. Firmado con una simple X. En ese momento supe que esto no era solo un fan o un admirador. Era alguien que había cruzado la línea, alguien que no solo miraba desde lejos, sino que había logrado infiltrarse en mi vida sin que me diera cuenta. El terror era sutil al principio, acechando en el fondo de mis pensamientos. Pero creció, presionándome con cada mensaje, cada paquete, cada nuevo recordatorio de que no estaba solo. Unos días después, estaba en el garaje a altas horas de la noche, terminando algunos trabajos en el Challenger. El aire estaba cargado con el olor a grasa y metal, los sonidos familiares de las herramientas anclándome. Estaba medio bajo el auto cuando lo escuché, un roce leve, como pasos fuera de la puerta del garaje. Me quedé inmóvil, escuchando, cada músculo tenso. Me dije a mí mismo que no era nada, tal vez un animal rondando. Entonces, una sombra se deslizó bajo la puerta. Salí rápidamente de debajo del auto, el corazón latiendo con fuerza, y agarré la herramienta más cercana como arma improvisada. Me acerqué a la puerta, cada paso cauteloso, tratando de escuchar cualquier movimiento. Silencio. Esperé, con el pulso acelerado, pero no había nada. Ni pasos, ni sonidos, solo la noche vacía rodeándome. Abrí la puerta y el camino estaba vacío, la calle desierta. Pero en el suelo, justo frente a la puerta, había otra fotografía. Esta era más clara, más detallada, una toma de cerca de la placa del Challenger, tomada a solo unos pocos metros de distancia. La idea de que alguien hubiera estado ahí afuera, lo suficientemente cerca como para tocar el auto, me hizo estremecer. Llamé a la policía, y llegaron poco después. Tomaron mi declaración, hicieron preguntas y luego se fueron,
sus palabras de consuelo sonando huecas. Cambié todas las cerraduras, instalé cámaras de seguridad y configuré luces de detección de movimiento para iluminar la entrada al menor movimiento. Pero el miedo seguía ahí, un constante e inquietante recordatorio de que alguien me acechaba. Una semana después, pensé que quizás las cosas se habían calmado. No había más paquetes, ni mensajes. Comencé a relajarme, pensando que quien fuera había perdido el interés. Entonces, una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad, lo vi, una figura de pie al borde del jardín, apenas visible en la penumbra. La persona estaba simplemente ahí, observando la casa. La figura permaneció allí por horas, inmóvil, observando. Las imágenes mostraban que se encontraba justo fuera del alcance de las luces, su silueta oscura contra el tenue resplandor de la farola. Cuando el sol comenzó a salir, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la luz temprana de la mañana. Al día siguiente, otro paquete apareció en mi puerta. Dentro había una sola llave de auto, mi propia llave. La misma que había dejado colgada en el garaje, la misma que había revisado y vuelto a revisar la noche anterior, convencido de que estaba allí. Acompañando la llave había una nota, escrita en esa misma caligrafía temblorosa: ¿me recuerdas ahora? No dormí esa noche. Mantuve las luces encendidas, cada sonido amplificado, cada crujido un posible peligro. Revisé las cerraduras una y otra vez, mi mente recorriendo recuerdos, tratando de encontrar algún rostro, algún nombre que explicara el acecho. Revisé mis vídeos, buscando cualquier pista que pudiera revelar la identidad de mi acosador, pero no había nada. Solo una presencia sin rostro que se había infiltrado en mi vida, invisible pero siempre ahí. Con el tiempo, el miedo se convirtió en un compañero constante, y el mundo que una vez me había emocionado, ese de la fama y los seguidores, se convirtió en una prisión. Cada publicación, cada vídeo, se sentía como una invitación al observador, una ventana abierta que él podía mirar. Mi comunidad, antes mi orgullo, se convirtió en una fuente de terror. Quería desaparecer, borrar cada rastro de mi vida en internet, pero estaba atrapado en una red que yo mismo había tejido. Una noche, decidí ponerle fin. Grabé un último vídeo, un adiós a mis seguidores, un agradecimiento por su apoyo. Lo subí, sintiendo un extraño alivio, como si al dejarlo, pudiera recuperar mi vida. Pero cuando cerré la laptop, apareció una notificación, un nuevo mensaje de una cuenta que no reconocía. ¿Crees que puedes irte? Apenas estamos empezando. Y entonces comprendí, no se trataba solo de los vídeos, las publicaciones, o la fama. El observador no estaba ahí por los autos, la casa, o por mí. Estaba ahí por el poder, por el control. Y mientras yo existiera, mientras dejara aunque fuera un fragmento de mi vida en línea, él siempre estaría mirando. Los golpes en la puerta no fueron casuales, eran fuertes, secos, como un martillo golpeando piedra, haciendo vibrar las ventanas. Antes de que pudiéramos reaccionar, dos hombres entraron, sus rostros cubiertos, las armas desenfundadas. La risa incómoda de mi ex, Adrián, se apagó en su garganta, y por primera vez comprendí que esto no era uno de sus juegos. Esto era algo distinto, algo que no terminaría con una broma o una disculpa. Era una noche de abril, y el silencio pesado en el aire me daba una sensación de paz, el tipo de quietud que normalmente me relajaba. Adrián y yo estábamos sentados en su sala de estar apenas iluminada, charlando sin mucho rumbo sobre planes futuros, planes que realmente ya no nos incluían. Yo apenas tenía 18 años, recién graduada, y el mundo se sentía demasiado vasto y emocionante como para seguir enredada con alguien tan inestable como Adrián. Sin embargo, había una parte de mí que se sentía atraída por ese peligro. Él tenía esa clase de imprevisibilidad que aceleraba mi pulso, y yo todavía no había aprendido el costo de acercarme demasiado a alguien como él. Estábamos riéndonos de una tontería que había dicho, nuestras voces mezclándose con el murmullo bajo de la televisión, cuando sonaron los golpes. Fueron tan repentinos, tan fuertes, que parecían cortar el aire, haciendo temblar las paredes delgadas de la casa. Adrián se quedó inmóvil, su sonrisa fácil desapareciendo. En ese instante, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Él me miró,
su expresión ilegible, pero había un destello de miedo en sus ojos que nunca antes había visto. ¿Qué fue eso?, susurré, sintiendo el corazón latir con fuerza en mi pecho. Él negó con la cabeza, su mirada fija en la puerta. «Quédate aquí», murmuró, poniéndose de pie lentamente, como si cada movimiento le costara toda la fuerza que tenía. Pero antes de que pudiera dar un paso, la puerta se abrió de golpe, y 2 hombres entraron. Llevaban pañuelos cubriéndoles el rostro, los ojos fríos y afilados, las manos apretando armas que brillaban bajo la tenue luz de la sala. «¿Dónde está la mercancía?», exigió uno de ellos, su voz baja y amenazante. Adrián soltó una risa nerviosa, levantando las manos en un gesto conciliador, pero su risa sonaba vacía, casi una súplica. «¡Ey! ¿Qué mercancía, hombre?» «Aquí no hay nada», respondió, con la voz temblorosa. Pero ellos no estaban allí para escuchar excusas. Uno de los hombres, un tipo alto y corpulento, agarró una escopeta vacía que estaba junto al sofá y la estrelló contra la cara de Adrián, el sonido del impacto resonando en la habitación. Mi mente se quedó en blanco, mi cuerpo paralizado por el shock mientras nos arrastraban a ambos al suelo. Sentí el frío del metal contra la parte posterior de mi cabeza, y lo único que podía pensar era que esto era real, que estaba pasando, y que no tenía poder alguno para detenerlo. El hombre detrás de mí mantenía su rodilla presionada contra mi espalda, su arma golpeando mi cráneo en un ritmo que parecía calculado, como si disfrutara del terror que estaba provocando. El otro hombre saqueaba la habitación, revolviendo cajones, tirando muebles, cada movimiento enviando una nueva ola de miedo. Intenté hacerme lo más pequeña posible, deseando ser invisible, pero la presión de su rodilla, el peso del arma, todo me hacía sentir como si estuviera ahogándome. Se fueron después de lo que pareció una eternidad, y me atreví a creer que todo había terminado, que estábamos a salvo. Pero justo cuando empezaba a respirar de nuevo, volvieron. El sonido de la puerta abriéndose de golpe de nuevo envió una descarga de terror por mi cuerpo, y apenas tuve tiempo de prepararme antes de que volvieran a arremeter contra nosotros. Uno de ellos pisó la cara de Adrián, presionando su bota contra el lugar donde la escopeta lo había golpeado, sonriendo mientras él gemía de dolor. «Qué suerte que no te volamos la cabeza», murmuró, su voz llena de desprecio. Esta vez tomaron más cosas, todo lo que pudieron cargar, teléfonos, dinero, cualquier cosa de valor. Y, tan de repente como llegaron, desaparecieron. El silencio que siguió fue ensordecedor, y me quedé allí, demasiado asustada para moverme, con la mente enredada en el horror de lo que acababa de suceder. Cuando finalmente reuní el valor para levantar la vista, Adrián me estaba mirando, la sangre goteando de su rostro, su expresión una mezcla de shock e incredulidad. Ambos estábamos cubiertos de golpes, nuestros cuerpos doloridos por la agresión, pero estábamos vivos. De alguna manera, habíamos sobrevivido. No hablamos mientras tropezábamos hacia el auto, la adrenalina empujándonos, la necesidad de escapar superando el dolor. Mientras conducíamos al hospital, la realidad de lo ocurrido comenzó a asentarse. No podía sacarme de la mente la sensación del arma contra mi cabeza, el peso de la rodilla del hombre sobre mí, el miedo que me había atrapado, dejando una marca que nunca desaparecería. En el hospital, llevaron a Adrián para recibir tratamiento, su rostro estaba hinchado y cubierto de moretones, pero me hizo un gesto para que me quedara tranquila, insistiendo en que estaba bien. Me senté sola en la sala de espera, mi mente reproduciendo los eventos una y otra vez, cada recuerdo más nítido, más doloroso que el anterior. La sensación de impotencia, de estar a merced de alguien más, era un terror que nunca olvidaría. Pero con el paso de los días, algo dentro de mí cambió. El miedo se transformó en ira, una furia ardiente hacia los hombres que habían invadido nuestras vidas, hacia un mundo que permitía semejante crueldad. No podía volver a esa noche, no podía cambiar lo que había pasado, pero podía negarme a dejar que eso me definiera. Así que seguí adelante, seguí viviendo, negándome a dejar que las sombras de esa noche me consumieran. Pero incluso ahora, en los momentos de calma, aún puedo sentir el frío del metal en mi piel, un recordatorio de que la oscuridad siempre está acechando, justo más allá de los límites de la luz. Los golpes en la puerta eran demasiado constantes, demasiado deliberados, cada golpe un eco hueco que parecía resonar a través de las paredes. Por un momento,
El silencio llenó la casa, y la mirada de mi esposo se encontró con la mía, sus ojos abiertos de par en par con algo cercano al pánico. Ambos conocíamos el ritmo de esos golpes, la gravedad que cargaban. Quien estuviera afuera no había venido solo de visita. Estaban probando la puerta, empujando contra la delgada línea entre nosotros y lo que fuera que esperara al otro lado. 2 años atrás, si alguien me hubiera dicho que estaría atrapada en una espiral de violencia, aislamiento y un temor constante, me habría reído. Entonces, era una recién casada llena de esperanzas, rebosante de sueños para el futuro. Pero la vida tiene una forma extraña de torcerse, de arrastrarte por caminos que jamás habrías elegido. Para cuando ocurrió esto, ya estaba ahogándome, mi vida consumida por el miedo y el arrepentimiento. Víctor, mi esposo, y yo compartíamos una casa que pertenecía a su madre, una construcción de 2 pisos, algo desgastada, situada en las afueras de un pueblo tranquilo. La casa había visto días mejores, igual que nosotros. Pasábamos la mayor parte de nuestros días atrapados en un ciclo de beber, dormir y discusiones que resonaban a través de los pasillos vacíos. Esa mañana de domingo comenzó como tantas otras. Víctor y yo habíamos estado bebiendo durante toda la noche, adormeciéndonos contra la ira que se había sentado entre nosotros como una tercera presencia. La televisión sonaba en el fondo, llenando el espacio con viejos vídeos musicales a los que ninguno prestaba atención. Nuestro hijo estaba en la casa de la madre de Víctor, y estábamos solos, sumidos en el aire rancio del salón. Ya estaba nerviosa cuando lo escuché, el golpe en la puerta. Era demasiado firme, cada golpe pesado con una calma calculada. Me quedé rígida, y desde el otro lado de la sala, Víctor me miró, su expresión reflejando mi propia inquietud. ¿Quién estaría tocando a esa hora? Su madre estaba en el trabajo, y no habíamos visto a un amigo en meses. Nuestro pequeño pueblo era el tipo de lugar donde todos se conocían y donde las visitas se anunciaban con anticipación. Contuve la respiración mientras los golpes se intensificaban, transformándose en el sonido de alguien intentando girar el picaporte, probando la puerta. El pánico se encendió, y le hice un gesto a Víctor para que revisara su teléfono, esperando a medias que su madre hubiera decidido volver temprano. Pero el mensaje que le envió tuvo una respuesta inmediata, en el trabajo. Víctor se acercó a la ventana, asomándose por la estrecha rendija en la cortina. Su rostro se puso pálido mientras se volvía hacia mí, los ojos muy abiertos. «Es un tipo», susurró, con la voz tensa. Nunca lo había visto antes. El miedo se acumuló en mi estómago. No había extraños en este pueblo. Todos sabían los nombres de todos, su historia, su familia. Si alguien nuevo aparecía, la noticia se esparcía rápido. Pero este hombre era desconocido, un intruso en un lugar donde rara vez se veían. Me acerqué, la curiosidad luchando con el temor, y miré por la ventana. El hombre era alto y delgado, con piel bronceada y cabello castaño peinado hacia atrás, y llevaba una chaqueta descolorida que colgaba suelta sobre su esqueleto delgado. Al principio parecía inofensivo, pero había una tensión en su postura, una intención oscura que me hizo estremecer. Miraba la puerta con una expresión inescrutable, y justo cuando me moví, su cabeza se giró ligeramente, como si hubiera sentido mi mirada. El hombre comenzó a alejarse, bajando los escalones del porche con pasos lentos y medidos. Sentí un alivio breve, pero pronto se desvaneció. «Ve a la puerta lateral», le susurré a Víctor. «Asegúrate de que esté cerrada». Él salió corriendo de la sala, y yo me moví por la casa, asomándome por cada ventana, con el corazón latiendo con fuerza mientras buscaba una imagen del desconocido. Pero ya se había ido. Me obligué a respirar, tratando de convencerme de que probablemente no era nada, solo un error, un caso de alguien que se equivocó de casa. Pero entonces lo vi de nuevo, cruzando el patio trasero, su figura recortada contra la luz de la mañana. Se dirigía a la casa de la madre de Víctor, el mismo lugar donde estaba nuestro hijo, junto con su padrastro y su hermana adolescente. Mi garganta se tensó mientras buscaba mi teléfono, marcando su número con dedos temblorosos. La llamada fue breve, le dije que les advirtiera, que mantuvieran las puertas cerradas. Ella me aseguró que todo estaba seguro, que nadie había visto al hombre cerca. Pero mientras hablaba,
sentí el peso de un presentimiento oscuro asentarse sobre mí. Algo estaba mal, y no podía sacudirme la sensación de que el hombre no solo estaba de paso. Media hora pasó, cada segundo arrastrándose como una eternidad. Víctor se sentó a mi lado en el sofá, el silencio entre nosotros denso y opresivo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del hombre, la mirada vacía en sus ojos, la calma inquietante en su postura. «Necesito encontrarlo», murmuró Víctor, rompiendo el silencio. Sus palabras flotaron en el aire, y a pesar de mi propio miedo, sentí una chispa de acuerdo. Teníamos que saber si él seguía ahí afuera, acechando en las sombras. Agarramos nuestras llaves y salimos de la casa, moviéndonos con cautela por el jardín, nuestras respiraciones cortas. La calle estaba vacía, la luz de la mañana proyectando sombras largas sobre el pavimento agrietado. Condujimos por las calles desiertas, nuestros ojos escudriñando cada esquina, cada lote vacío. Y entonces lo vimos. Caminaba lentamente por una calle residencial, su mirada fija al frente, como si no notara nuestra presencia. Pero sabía que estaba al tanto, nos observaba, calculaba. Lo seguimos a distancia, el auto avanzando despacio mientras lo manteníamos a la vista. En un momento, se volvió y miró por encima de su hombro, sus ojos encontrándose con los míos a través del parabrisas. Sentí un retorcimiento en el estómago cuando sus labios se curvaron en una sonrisa tenue, burlona. No podría decir cuánto tiempo lo seguimos. El tiempo parecía estirarse, nuestro miedo distorsionando cada segundo en una eternidad. Se movía de casa en casa, probando picaportes, asomándose por ventanas, cada acción deliberada, como si supiera exactamente lo que estaba buscando. Finalmente, se detuvo en una vieja y deteriorada casa al final de la calle, una que sabíamos que pertenecía a un anciano frágil llamado Don Ramón. El hombre no recibía visitas desde hacía años, salvo de su hijo adulto, que rara vez estaba cerca. Pero hoy, la entrada estaba vacía, la casa en penumbra. Mi corazón latía con fuerza mientras lo observábamos acercarse a la casa, sus pasos pausados, decididos. Intentó la puerta, descubrió que estaba sin seguro y se deslizó hacia adentro. «Víctor, tenemos que hacer algo», susurré, mi voz apenas estable. Él asintió, con la mandíbula apretada en una línea severa. Estacionamos a unas casas de distancia y nos acercamos a pie, nuestros pasos cautelosos, nuestras respiraciones contenidas mientras nos acercábamos. La puerta de entrada estaba entreabierta, y se escuchaban voces apagadas desde el interior. Alcancé a ver al hombre, de pie en la sala, su espalda hacia nosotros, la figura frágil de Don Ramón desplomada en una silla frente a él. Antes de poder pensar, Víctor avanzó y golpeó la puerta. El sonido fue agudo, cortando el silencio, y el hombre se giró lentamente, su expresión vacía, casi divertida. Don Ramón nos miró, confundido, mirando de nosotros al desconocido, como si luchara por comprender lo que estaba sucediendo. «¿Qué quieren?», preguntó el hombre, su voz suave, casi gentil, pero cargada con una amenaza que me hizo estremecer. Víctor dio un paso adelante, su mirada fija en el hombre, sin inmutarse. «Podríamos llamar a la policía», dijo, con la voz firme. «O puedes irte, ahora mismo». La sonrisa del hombre se ensanchó, su mirada desplazándose entre nosotros. «Solo estoy buscando a mi amigo», dijo, fingiendo inocencia. «Pensé que esta era su casa». «¿Quién es tu amigo?», exigí, mi voz temblando con una rabia apenas contenida. Él se encogió de hombros, sus ojos brillando con una diversión fría. «Está por aquí en algún lado. Lo encontraré eventualmente». Y con eso, pasó junto a nosotros, sus pasos tranquilos, como si no fuéramos más que una molestia. Lo vimos desaparecer calle abajo, su figura desvaneciéndose en la luz de la mañana. Nos quedamos con Don Ramón hasta que se calmó, asegurándole que estaba a salvo, aunque no estaba segura de creerlo yo misma. Cuando finalmente volvimos a casa, el silencio se sentía más pesado, las sombras más profundas. La presencia del desconocido parecía seguir acechando en cada rincón, un peso oscuro y oculto que nos oprimía. La policía nunca lo encontró, y nadie más en el pueblo volvió a verlo. Pero a veces, en medio de la noche, cuando la casa está en silencio y las sombras son largas,
escucho esos golpes de nuevo, un ritmo suave y constante que resuena a través de las paredes, un recordatorio de que aún sigue ahí, en algún lugar, esperando. Nuestro pequeño pueblo siempre había sido tranquilo, el tipo de lugar donde los vecinos dejan las puertas sin llave y los niños recorren las calles en bicicleta hasta que cae la noche. Mi hermano Ethan y yo crecimos en una casa de la calle 2, rodeados de vecinos amistosos y amplios espacios abiertos. El pueblo estaba enclavado entre campos infinitos y densos bosques, una clase de aislamiento que daba tanto confort como complacencia. Era un viernes por la noche en pleno verano, y nuestros padres se habían ido de escapada por el fin de semana, dejando a Ethan y a mí a cargo de la casa. Yo tenía 16 años y él apenas uno más, lo que nos hacía sentir invencibles, dos adolescentes solos en casa, una nevera llena de snacks y nadie para decirnos qué hacer. Planeábamos una maratón de películas y refrigerios nocturnos, riéndonos de ese miedo infantil que los bosques detrás de la casa nos provocaban cuando el sol se escondía. Nos repetíamos que solo era el viento, que los ruidos que escuchábamos no eran más que ramas agitándose en la brisa. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Llevábamos una hora de nuestra tercera película cuando Ethan me dio un codazo, señalando la ventana. Seguí su mirada y sentí un retortijón en el estómago. Afuera, apenas visible a través de la rendija de las persianas, un sedán blanco se desplazaba lentamente por la calle, con los faros apenas encendidos, como una sombra acechante. El coche avanzaba despacio, demasiado despacio, como si el conductor examinara cada casa, buscando algo. El motor emitía un leve murmullo, un depredador acechando a su presa. Probablemente es alguien que se perdió, murmuró Ethan, aunque su voz temblaba, traicionando su propia incertidumbre. Asentí, intentando disipar la sensación de inquietud que me carcomía, pero no podía evitar sentir que algo estaba mal. El coche se detuvo frente a nuestra casa, la silueta del conductor apenas visible en la oscuridad. Ethan y yo nos quedamos paralizados, con los ojos pegados a la ventana, observando, conteniendo el aliento en un silencio tenso. Después de lo que pareció una eternidad, el coche avanzó lentamente, desapareciendo calle abajo. Solté un suspiro tembloroso, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Ves?, dijo Ethan, intentando sonar despreocupado. No hay nada de qué preocuparse. Pero algo en su mirada me decía que él tampoco creía sus propias palabras. Intentamos volver a nuestra película, pero el ambiente había cambiado, una tensión se cernía en el aire, haciéndolo más denso. Cada crujido de la casa, cada ráfaga de viento contra las ventanas parecía más fuerte, más afilado, como si el mundo a nuestro alrededor contuviera el aliento. Una hora pasó en un silencio inquieto, y justo cuando comenzaba a relajarme, lo escuché, un ruido débil proveniente del patio trasero, como pisadas aplastando hojas secas. Miré a Ethan, mis ojos muy abiertos. ¿Lo escuchaste?, susurré. Él asintió, su expresión reflejando mi propio miedo. Nos acercamos a la puerta trasera, asomándonos a la oscuridad. El patio estaba vacío, pero la sensación de ser observados era palpable, un peso invisible que nos oprimía. Apenas podía distinguir el contorno de los árboles al borde del bosque, proyectando largas y extrañas sombras en el césped. De repente, una sombra se deslizó al borde del patio, solo por un instante, luego desapareció en la oscuridad. Agarré el brazo de Ethan, mi corazón desbocado. Alguien está ahí afuera. Cerramos las puertas con llave, nuestras mentes aceleradas tratando de encontrarle sentido a la situación. Nuestro pueblo no era conocido por el crimen ni el peligro, lo más emocionante que había pasado en años fue un perro perdido que alguien encontró vagando por las calles. Pero algo en la forma en que el coche se había movido, la figura que acechaba en las sombras, se sentía mal, como un presagio de algo oscuro. Ethan revisó las ventanas, su rostro pálido. Esperemos a que pase, dijo, con la voz tensa. Quizás solo sea un par de chicos jugando una broma. Asentí, aunque la explicación sonaba vacía, un intento desesperado de racionalizar el miedo que nos carcomía. Nos sentamos en silencio, la tenue luz de la televisión proyectando sombras parpadeantes por la habitación, cada sonido amplificado en la inquietante quietud. El tiempo parecía alargarse, cada minuto transformándose en una eternidad.
Entonces, justo cuando comenzábamos a relajarnos, lo oímos, el inconfundible sonido de un motor, bajo y retumbante, acercándose por la calle. Nos miramos, con el estómago encogido de temor. Era el mismo sedán blanco, ahora con las luces completamente apagadas, deslizándose en silencio como un fantasma. Nos agachamos, espiando por una rendija en las persianas, conteniendo la respiración. El coche se detuvo de nuevo, esta vez unas casas más abajo, y 3 figuras emergieron, sus movimientos rápidos y decididos. Se deslizaron en las sombras, desapareciendo en el patio de una casa vecina, sus presencias una mancha oscura contra la luz de la luna. Ethan y yo intercambiamos una mirada, de esas que lo dicen todo sin una palabra. Esto no era una broma, y no era un acto al azar. Lo que estaba ocurriendo era planificado, deliberado. Y estábamos atrapados en el medio de ello. Nos arrastramos hacia la sala de estar, acurrucados juntos, nuestras mentes girando con posibilidades. ¿Deberíamos llamar a la policía? ¿Nos tomarían en serio? La policía de nuestro pueblo era pequeña, más acostumbrada a tratar con quejas de ruido y discusiones menores que con algo como esto. Un fuerte estruendo rompió el silencio, el sonido reverberando a través de las paredes. Me tapé la boca con una mano, reprimiendo un grito mientras escuchábamos el inconfundible sonido de una puerta siendo forzada. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago, estaban entrando en la casa de al lado. «Tenemos que escondernos», susurró Ethan, su voz apenas audible. Nos apresuramos escaleras arriba, metiéndonos en un armario y presionándonos contra la pared del fondo. La oscuridad era sofocante, el aire pesado con miedo. Podíamos escuchar voces apagadas afuera, murmullos bajos de conversación interrumpidos por risas ocasionales, un sonido escalofriante que parecía burlarse de nuestro miedo. Pasaron los minutos, cada uno alargándose hasta el infinito. Mi cuerpo dolía por la tensión, cada músculo rígido, mi mente girando con terror. ¿Qué harían si nos encontraban? ¿Nos harían daño? ¿Nos matarían? Un repentino silencio llenó la casa, pesado y opresivo, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Podía escuchar mi propio corazón, un latido rápido y frenético que parecía resonar en el pequeño espacio. Entonces, pasos. Lentos, deliberados, subiendo las escaleras. Sentí la mano de Ethan en la mía, su agarre firme, una seguridad silenciosa de que estábamos juntos en esto. Los pasos se hicieron más fuertes, cada uno un golpe de terror, una cuenta atrás hasta nuestro descubrimiento. Se detuvieron justo fuera de la puerta del armario, y contuve el aliento, rezando para que siguieran de largo, que no nos encontraran. La puerta crujió al abrirse, y cerré los ojos con fuerza, preparándome para lo peor. Pero los pasos se alejaron, moviéndose por el pasillo y desvaneciéndose en el silencio. Abrí los ojos, el alivio inundándome, aunque el miedo persistía, una sombra oscura que se aferraba a mí. Nos quedamos escondidos por lo que parecieron horas, demasiado asustados para movernos, cada sonido enviando un golpe de terror a través de nosotros. Finalmente, la casa se quedó en silencio, los intrusos se habían ido, dejando tras de sí cerraduras rotas y cristales destrozados. Cuando finalmente salimos, la casa se sentía diferente, las habitaciones familiares transformadas en algo siniestro, un lugar donde las sombras parecían permanecer un poco demasiado tiempo, donde cada crujido y gemido era un recordatorio del terror de esa noche. La policía llegó, tomando nuestras declaraciones, sus rostros serios mientras inspeccionaban los daños. Pero no había mucho que pudieran hacer, ningún rastro de los intrusos, ninguna evidencia más allá de las cerraduras rotas y el persistente sentimiento de temor. Nunca volvimos a ver el sedán blanco, y las sombras regresaron a sus lugares habituales, el pueblo recuperando su tranquilo ritmo. Pero el recuerdo de esa noche permaneció, una mancha oscura que se negaba a desvanecerse, un recordatorio de que, incluso en los lugares más seguros, hay sombras esperando para entrar, aguardando el momento perfecto para atacar.